una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo calcular la constante de homotesia a partir de las figuras. Entonces aquí tenemos nuestra primer homotesia. Les digo ya, ahorita nada más es comprender bien este concepto de constante de homotesia, ya que tiene que quedar bien claro para que después nosotros podamos construir nuestras propias homotesias. Entonces, aquí tenemos nuestra primer homotesia. Esta es la figura real. La figura real siempre se va a distinguir porque los puntos van a estar nombrados tal cual, así con letras A y B. Entonces esta es nuestra figura real. Y siempre las figuras resultantes, las figuras homotéticas, siempre van a tener aquí una marca que nos van a indicar que precisamente son figuras homotéticas. Aquí tenemos A', que quiere decir que surgió a partir del A original, y B', que este símbolo quiere decir que surgió este punto a partir del original. Entonces, para empezar, así es como en una construcción homotética, así es como podemos identificar los elementos. La figura real siempre va a tener, los puntos van a estar nombrados con letras, y la figura homotética siempre va a tener estas pequeñas marcas para indicar que los puntos surgieron del real. Entonces vamos a calcular el valor de K para distintas construcciones homotéticas. Este es nuestro primer ejemplo. Recordemos que la fórmula de K es la siguiente: distancia del punto O al punto de la figura homotética, y luego distancia del punto O al punto de la figura real. Entonces, bueno, ya identificamos cuál es la figura homotética. Si se les facilita, vamos a poner, así como está, abreviado cuál figura es cuál. Habíamos dicho que esta es la figura homotética, ya que el nombre de los puntos nos está diciendo que estos puntos se obtuvieron del real, y esta va a ser la figura real. Ahí está, ya tenemos identificados esos valores. Bueno, más bien elementos. Aquí les puse homotesia directa y homotesia inversa para saber cuándo K va a llevar signo positivo y cuándo va a llevar signo negativo. Entonces empezamos, vamos a calcular. Recuerden, vamos a calcular K. Para eso necesitamos tomar un conjunto de puntos correspondientes, es decir, los que están en la misma línea punteada que va al centro de la homotesia. A este punto vamos a ponerles O de origen o de cero, como ustedes quieran ver. Entonces, ¿cuáles puntos escogemos? Vamos a escoger los puntos correspondientes a. Es decir, vamos a trabajar con todos los puntos que están sobre la línea por la cual se construye desde el punto original al centro de la homotesia. Vamos a trabajar con estos dos puntos. Son correspondientes puesto que están sobre esa misma línea. Entonces, la fórmula sería así: K es igual distancia de O al punto de la figura homotética, o sea, la distancia del centro al punto correspondiente de la figura homotética, o A'. Y luego, entre distancia de O del centro al punto de la figura real, al punto correspondiente. Si ya tomamos este punto, su punto correspondiente sería este. Entonces observen, primero es la distancia del centro a la figura homotética. Siempre, primero vamos a poner la figura homotética y después la figura real. Siempre va a ser en ese orden. Y entonces vamos a medir las distancias. Veamos, primero de O al punto correspondiente de la figura homotética, que sería la distancia de O a A'. Según esto mide 25 centímetros. Posteriormente vamos a medir la distancia que hay del centro al punto correspondiente de la figura original, es decir, de O a el punto A. Aquí, no sé
se alcance a ver, espero que sí. Dice 50 centímetros. 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, la distancia del centro al punto correspondiente de la figura original mide 50. Realizamos ese cálculo y K es igual a 0.5. Ahora bien, ¿qué tipo de homotesia se trata? ¿Directa o inversa? Observamos las figuras. ¿Dónde están? Están del mismo lado de ese punto. Están exactamente del mismo lado. ¿Qué quiere decir? Que es una homotesia directa, ya que las dos figuras, la real y la resultante o la homotética, están del mismo lado del centro. Otra forma de verlo, los puntos están en el mismo lugar. Los puntos de arriba se siguen quedando arriba y los puntos de abajo se siguen quedando abajo. Los puntos no se están invirtiendo. Por lo tanto, se trata de una homotesia directa. Entonces, el signo que lleva acá es más. Y ese es el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple. Nada más es cuestión de entender bien el concepto de constante de homotesia. Y ese es el objetivo de este video tutorial. Que quede bien claro que K es la relación entre la figura homotética y la figura real. Por eso ya más adelante vamos a ver cómo necesitamos K para que a partir de la figura real podamos construir la figura homotética. Por eso ya lo vemos en el siguiente video. Ahorita lo importante es que entiendan que K es la cantidad que relaciona a la figura homotética con la figura real. Si lo hubiéramos hecho con los puntos correspondientes de B, el resultado hubiera sido el mismo. Ahora, bueno, aquí con el signo más ya sabemos que se trata de una homotesia directa, es decir, que las figuras están del mismo lado. Ahora, K, este valor de K va a ser único para esta figura homotética. Si tuviéramos otra figura homotética diferente, que obviamente surge a partir de la misma figura real, el valor de K sería diferente. Entonces a lo que voy es que esta K relaciona a la figura real únicamente con esta figura. Si tuviéramos otra, ya hubiera otro valor diferente de K. Por ejemplo, veamos, dejen construir rápido una figura homotética. La voy a poner de otros colores diferentes. Ahí está. Observen cómo las figuras hasta se ven como chistosas, ¿no? Porque es como si se fueran reduciendo de tamaño, como si cada vez se hiciera más pequeño. Aquí ya se puede ver de una mejor manera que efectivamente con la homotesia nosotros podemos construir varias figuras semejantes. Podríamos poner otra acá, podríamos poner otra acá, podríamos poner otra. Todo esto lo podemos llenar de figuras semejantes. Desde ahorita pues yo la construí, ya más adelante vamos a ver cómo se construye una figura homotética. Pero ahorita lo importante es K. Entonces aquí ya tenemos otra figura homotética. Esta sería A con dos signos, B' y B con dos signos, para indicar que se trata de una segunda figura homotética. Entonces, vamos a calcular K, bueno, vamos a ponerle aquí K1 para indicar que es de la figura homotética 1. Vamos a ponerle aquí figura homotética 1. Y ahora, esta sería nuestra figura homotética 2. Ahí está. Vamos a calcular ahora K para la segunda figura que acabamos de construir. Entonces aplicamos exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los puntos correspondientes que vamos a utilizar? Que sean igual, para que quede clara con esta fórmula y después hacemos más combinaciones, que sean los puntos correspondientes a. Entonces vamos a tomar el punto A de la figura original
y el punto A de la figura homotética que nos interesa, que en este caso es la segunda. Entonces, K es igual distancia de O al punto de la figura homotética. Entonces sería de O, como tomamos los puntos correspondientes que tomamos son los de A, entonces sería de 0 a AB'. Recuerden, ahora nos interesa trabajar con esta figura. La otra la vamos a ignorar como si no existiera. 0 a AB'. Y ahora, luego dice distancia de O al punto de la figura correspondiente de la figura real. Sería O al punto de la figura real. Este es su punto correspondiente, ya que está sobre la misma línea de AB'. Y tomamos las medidas. Bueno, de 0 a A ya sabemos que vale 50. La medimos hace rato. La distancia de 0 al punto A ya vimos que mide 50. Ahora ya nada más vamos a medir la distancia que hay de 0 o de O al punto AB'. Mide 12.5. 12.5. Realizamos esa operación y el resultado de K es igual a 0.25. Ahora, ¿qué tipo de homotecia se trata? La segunda figura homotética, observamos que está del mismo lado que la figura real. Están en el mismo lado, no está pasando hacia el otro lado del centro. Además, observamos que los puntos se siguen manteniendo en la misma forma. Los que están arriba se quedan arriba y los que están abajo se quedan abajo. Entonces, quiere decir que se trata de una homotecia directa y por lo tanto el signo de K es positivo. Entonces, con el signo ya sabemos que se trata de una homotecia directa. Y ahora, es interesante esto, obsérvenlo. Aquí tenemos nuestra figura real. Bueno, vamos a ponerle aquí K2 para indicar que es de la segunda figura. Entonces observen, esta K1 es la relación que existe entre la figura real y solamente esta figura homotética. Este número es el que relaciona la figura real con esta figura. No lo relaciona con ninguna otra, solamente con esta. Y esta K2 relaciona la figura real únicamente con esta, como si fueran figuras diferentes. Este valor no tiene nada que ver con otras figuras y al revés, este valor no tiene nada que ver con todas las demás figuras. Para cada figura homotética vamos a tener su propio valor de K. Entonces, por eso puse dos figuras diferentes para que lo pudieran observar. Bueno, esta K, como les había comentado, es de esta figura únicamente para todos los puntos de esta figura, y esta K es únicamente para todos los puntos de esta figura. No se van a mezclar esta con esta o esta con esta, no. Cada figura homotética tiene su propio valor de K. Ahora quiero que observen lo siguiente. Observen, para la figura 1 tenemos un valor de 0.5. Para la figura 2 tenemos un valor de 0.25. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una K de este valor y tuvimos una figura. Pero si la K es más pequeña, la figura obtenida también es más pequeña. Entonces, con K podemos saber si la figura resultante va a ser o más pequeña o más grande. Igual es muy parecido a lo que habíamos visto con escala, que si el valor de conversión era más pequeño, la figura era pequeña, pero si el valor era más grande, la figura también era más grande. Por eso les comentaba, es muy parecido a lo que habíamos visto de escala.
Y bueno, vamos a trabajar ahora con los puntos correspondientes de B para la figura homotética 2, para que vean que K se va a conservar para todos los puntos de la figura con la que estamos trabajando. Entonces, K es igual, les digo, ahora el punto, vamos a trabajar, bueno, K2, que quiere decir la figura homotética 2, dice distancia de O al punto de la figura homotética, o sea, la figura con la que vamos a trabajar, sería de este punto a el punto B', sobre distancia de O al punto correspondiente de la figura real. Aquí está O, como estamos trabajando con B, su punto correspondiente de la figura real es este. Tomamos las medidas y tenemos lo siguiente. Eso es igual. Esto mide 9.25. Y en la parte de abajo tenemos, bueno, primero medimos la distancia de O a B', perdón, que salió de 9.25. Ahora vamos a medir la distancia, como aquí nos dice, de O a B. Mide 37. Y esto es igual, vamos a realizar esa división. Se me olvidó mi calculadora, entonces vamos a hacer la mano. Que sirvan los videos que vimos de aritmética. Entonces sería 37 sobre 9.25. Número multiplicado por 37 nos da 9, sería 0. 0 por 37, 0 para 9, 9. Bajamos el 2. Subimos el punto, un número multiplicado por 37 nos dé 92, sería 2. 2 por 7 son 14, para 22, 14, 22, son 14, 6, 8. Llevamos 2. 2 por 3 son 6. Y 2 son 8, para 9, 1. Bajamos el 5. Un número multiplicado por 37 nos dé 185, sería 5. 5 por 7 son 35, para 35, 0. Llevamos 3. 5 por 3 son 15, 3 son 18, para 18, ahí está el resultado. Entonces, esto es igual a 0.25. Observen cómo ahora trabajamos para la misma figura homotética 2. Ahora trabajamos con otro punto B y el valor de K es exactamente el mismo. Entonces, no se me confundan, porque aquí K me dio igual, porque K va a ser igual, cada una de las figuras homotéticas va a tener su propio valor de K, pero ese propio valor de K va a ser igual para todos los puntos de esa misma figura. Por ejemplo, en este caso, K1 va a ser igual para, K1 lo calculamos para esta figura, va a ser igual para todos los puntos, para A', si tenemos para S, para para B', pero únicamente va a ser igual para todos los puntos de esa figura homotética. Lo mismo ocurre aquí. Ya para otra figura vamos a tener otro valor de K diferente, pero va a ser igual para todos los puntos de esa misma figura. Es a lo que me refiero. Les digo porque no se vayan a confundir y me digan, pero primero me habías dicho que es igual, o que no, que otra vez que sí. No, o sea, quitando todas esas enredaderas, cada figura va a tener su propio valor de K, pero ese valor de K va a ser igual para todos los puntos que forman a esa figura. Entonces por eso K1 es nada más para toda esta figura, para la que va de A' a B'. Pero este valor va a ser igual para todos esos puntos que forman a esa figura. Y
Y lo mismo aquí, esta figura homotética ya tiene otro valor diferente de K, punto 25. Pero ese valor va a ser igual para todos los puntos que forman a esa figura. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Entonces aquí ya tenemos nuestra constante, bueno, nuestra figura, nuestra construcción homotética. Queremos calcular el valor de K. Primero hay que identificar los elementos. Bueno, aquí está el centro, ya que todos los puntos se dirigen hasta este punto. Ahora vamos a identificar cuál es la figura real y cuál es la figura homotética. La figura real sería esta, porque observen, aquí están los puntos nombrados con las letras A y B, y veamos, no tienen las marcas. Entonces esta es nuestra figura real. Y además, estas dos figuras que tenemos aquí ya son figuras homotéticas. Lo podemos observar porque los puntos se llaman igual, pero además tienen una pequeña marca. Aquí esto A', B', B', AB'. Precisamente se les pone esas marcas para indicar que esos puntos surgieron a partir del original. Entonces, esta es una figura homotética, figura homotética 1, y esta sería otra, figura homotética 2, o figura semejante o figura resultante. O sea, el nombre correcto es figura homotética, pero si todavía les cuesta trabajo acordarse, pueden verlo como figura resultante. O sea, la figura que resulta al final de la figura real. Entonces, necesitamos encontrar K para cada una de las figuras resultantes, o figuras homotéticas. Aquí está la fórmula. Distancia del centro a la figura homotética y distancia del centro a la figura real. Ahora, también puede ocurrir esto, Hemos visto hasta ahorita homotecias en donde la figura real está de un lado y todas las demás están del otro lado. Pero puede ocurrir esto, en donde la figura real está en medio y alrededor están figuras homotéticas. Entonces, vamos a empezar con esto. Vamos a tomar el punto A como puntos correspondientes. Es decir, para la figura homotética 1, vamos a trabajar con los puntos A. Entonces, empezamos. K es igual a distancia de O a la figura homotética, sería hasta esta. Déjame pongo la marca por si no se ve bien. Ahí está. Distancia del centro a la figura homotética, es decir, la distancia de O a A'. Vamos a empezar con la figura homotética 1. Sobre distancia de O a la figura real. Esta es nuestra figura real, entonces es del centro al punto correspondiente, A. Por eso es importante identificar cuál es la figura real y la homotética. Porque imagínense, si no la identificáramos, nos hubiéramos ido con la finta y hubiéramos dicho, pues esta es la figura real, esta es la homotética. No, puede llegar a ocurrir esto. Entonces siempre es importante identificar cuál es la real y cuál es la homotética para saber cuáles son las distancias que vamos a tomar. Esto es igual. Y ahora sí, vamos a tomar las distancias. Distancia de O, bueno, si se dan cuenta, aquí incluso tenemos la misma letra, precisamente para indicar que son puntos correspondientes. Ahora nada más tengan mucho cuidado, porque quizá haya personas que sean un poquito tramposas, que de por sí estaría mal hacer eso. Pero a lo mejor aquí le ponen X y ustedes se van con la finta, no hay punto real porque no se llaman igual. Pero no hay puntos correspondientes porque no se llaman igual. Les digo, esto no debería ser, pero a lo mejor por ahí luego personas maldosas que hacen esto para confundirnos. Entonces, cuando llegue a ocurrir eso, primero identifica cuál es la figura real y cuál es la figura homotética. Ya después de eso, aunque los puntos se llamen diferente, van a ser correspondientes a aquellos que estén conectados con la misma línea. O sea, les digo, no debería ocurrir eso, pero a lo mejor por ahí no se acordaron de cómo nombrarlos o cosas así, entonces se les fue. Pero siempre los puntos correspondientes se nombran con la misma letra. Y ya para identificar la figura real de la figura homotética, se le pone 1, 2, 3, 4, 5 marcas.
Entonces empezamos. Vamos a tomar la distancia que hay de O a A'. Esa distancia es de 40 centímetros. Ahora vamos a tomar la distancia que hay de O a el punto A, los puntos correspondientes. Sería 20 centímetros. Realizamos esa operación y el resultado es 20 entre 40, nos da 2. Ahora, era lo que les comentaba en el ejemplo anterior, que entre más pequeño sea el número, más pequeña es la figura. Aquí tenemos un número más grande, ya no es un número decimal, es un número entero. ¿Y qué quiere decir? Que la figura resultante va a ser más grande que la real. Y observen, tiene sentido. La figura real es esta, la figura resultante es más grande. Entonces, eso es lo que nos quiere decir ese valor. Ahora, ¿qué signo tiene K? Veamos aquí, ¿cómo están la figura real y la figura homotética? Están del mismo lado. Los dos están del lado izquierdo. Si tomamos como referencia el centro, los dos están del lado izquierdo. Entonces, quiere decir que se trata de una homotecia directa. Además, los puntos correspondientes se quedan ubicados en la misma posición. Los que están arriba siguen arriba y los que están abajo siguen abajo. Entonces no se invirtieron los puntos, por lo tanto se trata de una homotecia directa y el signo que tiene es más. Ahí está. A lo mejor en un principio pensaron que era inversa porque se invirtieron las figuras. Ahora la real está aquí y la homotética está acá. Pero a nosotros no nos interesa si las figuras están así o están al revés. Lo que nos interesa es que estén del mismo lado del centro. El centro es nuestra referencia. Si están del mismo lado, no importa cómo estén acomodadas la figura homotética y real, siempre va a ser directa. Ahora vamos a calcular el valor de K para la otra figura homotética. Veamos. Bueno, este es K1. Vamos con K2. Vamos a trabajar igual con A. Entonces, distancia del centro a la figura homotética sería del centro a A2. Que digo, vamos a trabajar con los puntos correspondientes de A. Esa distancia es de 30. Bueno, primero vamos a escribir aquí 0A A2 sobre y luego distancia de O a la figura real, al punto correspondiente de la figura real. Como estamos trabajando con A, entonces sería de aquí a acá. Son los puntos que están sobre la misma línea. Ahora, si vamos a medirlos. Entonces, primero empezamos con el de arriba. Esto es igual. Veamos. Mide del centro a A2, mide 70, pero 30. Y ahora vamos a calcular esta distancia del centro al punto A real. Mide 20. Y esto es igual, sería 3 entre 2, 1.5. Si se dan cuenta, tiene sentido porque la segunda figura es un poquito más grande que la figura real. Aquí podemos observar sus tamaños. Ahora, ¿qué signo tiene? ¿Cómo están las figuras? Esta ya no existe, necesitamos entrar de las otras. Observamos que están ubicadas en diferentes lados del centro. Una, tomando como referencia a este punto, una está del lado izquierdo y la otra está del lado derecho. Están de diferentes lados. Además, observamos cómo están los puntos. Sí cambiaron de posición, se invirtieron. Mientras que este está abajo, pasó arriba. Y este que estaba arriba, pasó abajo. Sí se invirtieron los puntos. Por lo tanto, se trata de una homotecia inversa, ya que
las figuras están en diferentes lados y además los puntos se invirtieron, por lo tanto el signo que tiene K es menos. Ahí está. Entonces, observamos que cumplía lo que les había comentado del ejemplo anterior. Cada una de las figuras posee su propio valor de K. Y si es directa, es positivo. Si es inverso, es negativo. Y aquí observen, era lo que os comentaba también en el video tutorial anterior. K se calcula igual. Nada más es cuestión de identificar cuáles son los puntos correspondientes que queremos medir. No importa si es directa o inversa, se calcula de la misma forma. A lo mejor a veces podría presentar un poquito de confusión la inversa, si no tenemos bien clara la idea de los puntos correspondientes. Pero ya que sabemos que son aquellos que están sobre la misma línea, no importa si uno está arriba o está abajo, están en la misma línea, entonces ahí ya no hay tanto problema, porque nada más tomamos las mediciones, calculamos y al final, al ver que los puntos están invertidos, le ponemos el signo para indicar que se trata de una homotecia inversa. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. Entonces, aquí tenemos ahora un conjunto de triángulos que fueron construidos mediante la homotecia. Aquí, bueno, si se dan cuenta, si recordarán, desde que comenzamos a ver esto, les había dicho, es que son figuras semejantes, tienen la misma forma, diferente tamaño, pero como que no se podía observar bien, ya que nada más manejábamos puras líneas. Pero ahorita ya estamos manejando una figura de 2 dimensiones. Ya no es una simple línea, sino ya es una figura plana. Aquí sí ya podemos observar que efectivamente se tratan de figuras semejantes. ¿Por qué? Observamos este triángulo, es nuestra figura original, ya que los puntos, déjenlos marco un poquito más, están nombrados con letras X, F, Y. Y las demás figuras están nombrados con letras, pero además tienen una marca para indicar que cada uno de los puntos se obtuvo a partir del original. Y bueno, aquí también les marco más. Entonces ya tenemos aquí 2 triángulos. Vamos a comparar ahorita de momento. Bueno, esta es nuestra figura real. Y esta es nuestra primera figura homotética. Y esta es nuestra segunda figura homotética. Si nosotros quisiéramos, podríamos trazar todavía más figuras homotéticas. Yo nada más pongo 2, pues, para que los ejemplos no queden más largos. Entonces, observamos los triángulos. Es más fácil visualizar este junto con este. Bueno, y este es el centro, antes de que se me olvide. Este es el centro de la homotecia. Entonces los observamos. Este triángulo con este. Si se dan cuenta, no son triángulos equiláteros o isósceles, sino son triángulos que podríamos decir escalenos, no son tan comunes. Por eso los puse así. Sin embargo, observamos lo siguiente. Observen que este triángulo tiene la misma forma que este. Los lados están inclinados de la misma forma. Si obtuviéramos los ángulos, seguramente mediría lo mismo. Lo único que cambia es el tamaño. Este es más grande, pero este es más pequeño. Entonces aquí ya podemos ver de una mejor manera que con la homotecia nosotros podemos construir figuras semejantes, ya que construimos figuras que tienen la misma forma, pero lo único que cambia es el tamaño. Entonces, vamos a calcular el valor de la constante que relaciona a la figura real con la figura homotética 1. Vamos a tomar como referencia el punto I. También por eso fue que le cambié los nombres a los puntos, para que no se vayan con la finta de que siempre es A o B. O sea, puede ser cualquier otro nombre. Incluso habrá personas que lo numeren, que pongan en vez de, por ejemplo, IFX, que pongan 1, 2, 3 o cosas así. Entonces, vamos a tomar el punto I. Los puntos I correspondientes para la figura real y la figura homotética. Entonces, escribimos la fórmula. K es igual la distancia del punto O a la figura homotética. Sería O a I'. Luego, distancia de O a la figura real
línea de O al punto I, ya que es el que tiene la figura real y además es el punto correspondiente. Los puntos I están sobre la misma línea, entonces son correspondientes. Ahí está. Vamos a tomar esas medidas. Primero de O a I'. Cayó la regla. Bueno, alcancé a agarrarla. Entonces, según esto, mide 42.5. No, 42.5 no. Mide 30, 10, 20, 22.5. Ahora vamos a tomar la distancia que hay del centro al punto correspondiente original, o I. De 10, 20, 30, 40, 45. Y eso es igual a 0.5. Ahora, ¿qué signo tiene? La figura real y la homotética, están del mismo lado del centro. Si lo tomamos como referencia, los dos están del lado izquierdo. Entonces, quiere decir que es una homotecia directa y por lo tanto el signo es positivo. Y tiene sentido, observen, nos salió un valor un poquito más pequeño, que quiere decir que de la figura real vamos a obtener una más pequeña. De hecho, si se dan cuenta, cuando K es mayor a 1, vamos a tener una figura más grande. Pero cuando K es menor a 1, es más pequeño, obtenemos una figura pequeña. Lo vimos con el ejemplo anterior. Una K nos salió de 2 y fue una figura más grande. Pero cuando obtenemos valores decimales, la figura es más pequeña. Entonces es otra conclusión que podríamos obtener. Cuando K es mayor a 1, es una figura grande. Y cuando K es menor a 1, es una figura pequeña. Pero ¿qué pasa cuando K sea igual a 1? Ya vimos que cuando K es igual a 1, cuando K es mayor a 1, nos da una figura más grande de la real. Lo vimos con los ejemplos anteriores. Pero al revés, cuando K es más pequeño que 1, como en este caso, nos salen figuras más pequeñas. Pero ¿qué pasa cuando K es igual a 1? Vamos a ver qué pasa en esos casos. Entonces, ahora vamos a calcular K para la segunda figura homotética. Vamos a trabajar igual con la I. K2 es igual distancia de O a la figura homotética, como vamos a considerar I, entonces sería de este punto a I2. Y ahora, distancia de O a la figura real, es decir, de este punto al correspondiente, seguimos la línea, sería este. Y tomamos esas medidas. Bueno, del punto O al punto I le acabamos de medir hace un rato, entonces sabemos que es 45. ¿Y qué pasa de O a I2? ¿Cuánto mide? Mide 45 igual. Entonces lo único que tenemos que hacer es medir la distancia que hay del punto O al punto que nos interesa. Y eso es igual a 1. Miren, en este caso K nos dio igual a 1. Ahora, nada más el signo, hay que considerarlo. ¿Cómo son la figura real y la homotética? Están en diferentes lados. Observen, esta está del lado izquierdo del centro y esta está del lado derecho. Están en diferentes lados. Por lo tanto, se trata de una homotecia inversa. Entonces el signo es menos. Y bueno,
podemos observar que efectivamente es inversa porque los puntos están cambiando de posición. Miren, esta I que está arriba, aquí pasó abajo. Esta F que está como que volteando hacia la derecha, ahora aquí está apuntando hacia la izquierda. Ahí también cambió de posición. Y esta X que está abajo pasó a la parte de arriba. Entonces observen cómo se invierten las posiciones. Lo que está arriba pasa abajo, lo que está abajo pasa arriba, lo que está a la izquierda pasa a la derecha, y así sucesivamente. Entonces efectivamente toda nuestra figura está volteada. Ahora, si son muy observadores, se habrán dado cuenta que la distancia que hay de O a la figura real es la misma que la que hay de O a la figura resultante. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que incluso lo pueden observar, las dos figuras tienen el mismo tamaño, nada más que una está invertida. Entonces, cuando K es igual a 1, la figura resultante va a ser del mismo tamaño a la figura real, como sucede aquí. Observen, esta sí se ve más pequeña, pero estas dos se pueden apreciar que tienen el mismo tamaño. Nada más que, bueno, dependiendo del signo, puede que sea una homotecia directa o una homotecia inversa. Es decir, que la figura esté bien o que esté invertida. Pero cuando K es igual a 1, las figuras tienen el mismo tamaño. Y de hecho es algo interesante porque ahí ya no serían figuras semejantes, serían congruentes, porque tienen misma forma y mismo tamaño. Entonces, esto les digo, son algunas observaciones que vimos en todos estos ejemplos. Cuando K es mayor a 1, quiere decir que la figura resultante va a ser más grande. Cuando K es menor a 1, como en este caso, quiere decir que la figura va a ser más pequeña. Y cuando K es igual a 1, quiere decir que la figura resultante va a tener el mismo tamaño. Y bueno, ya el signo nos está indicando si se trata de una homotecia directa o una homotecia inversa. Entonces, como ven, es relativamente simple esto. Está entretenido, se ven padres las figuras que se van creando. Y era lo que les comentaba en el primer video. A lo mejor fue muy teórico y a lo mejor como que no se entendieron muchas cosas. Pero ya al hacer este video con ejercicios e ir explicando más lentamente cómo se obtuvo K, qué significa y todo eso, ahora sí ya va quedando más claro todo esto de la homotecia. Y bueno, ya que conocemos el valor de K, ya podemos utilizarlo para construir ahora sí nuestras propias homotecias, porque seguramente se preguntaron. Incluso en el primer ejemplo que yo puse otra línea, se preguntaron cómo fue que sacaste esa línea. Y más adelante ya, bueno, en el siguiente video tutorial ya vamos a verlo. Lo interesante de esto era comprender bien qué significa K, qué significan las homotecias, para qué nos sirven, qué significan las figuras. Ya vimos que son figuras de la misma forma pero de diferente tamaño. Cómo calcular K, que K observamos que es una sola para cada figura. Cada figura homotética va a tener un diferente valor de K. Y también cómo es que se calcula, precisamente para que no combinen los puntos. Por ejemplo, que quieran calcular O con Y y luego U con X, no, sino siempre puntos correspondientes que estén sobre la misma línea. Y bueno, también calcular K para tanto homotecias directas como inversas. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Ya saben, les voy a dejar unos ejercicios, por eso los dejo en un archivo para que lo puedan descargar, para que así con más calma y tranquilidad puedan medir bien las distancias que hay de los puntos correspondientes al sector de la homotecia. Entonces, sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, ya me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.